Vamos a continuar con ejemplos de volumen de sólidos de revolución. Y ahora tenemos una región limitada por tres curvas, y igual a x cuadrada, y igual a 0, x igual a 2, y vamos a girar alrededor del eje x. Entonces, como son tres curvas, debemos considerar tres vértices. Considerando las dos primeras funciones, si sustituimos y igual a 0 en y igual a x al cuadrado, la pareja que obtenemos es el 0, 0. Si consideramos y igual a x cuadrada y x igual a 2 y sustituimos x igual a 2 en y igual a x al cuadrado, tenemos la pareja 2 con 4. Y si consideramos y igual a 0 y x igual a 2, se forma la pareja 2 con 0. Ya tenemos los vértices de la región. Entonces en el plano nos queda x igual a 2, una recta vertical, y igual a 0, una porción de recta horizontal, y la curva y igual a x al cuadrado. Aquí tenemos al 0, 0, al 2 con 4 y al 2 con 0, que son los tres vértices de la región. Y hay que observar que nos están pidiendo hacer el giro alrededor del eje x. Entonces, tenemos que girar alrededor del eje x y hay que observar que nuestra región quedó pegadita al eje de giro, que es el eje x. Entonces, vamos a obtener un solo radio y se mide siempre el radio del eje de giro hacia donde está la función. Entonces, en este caso, el radio me lo va a dar la función y igual a x al cuadrado. Y solo se va a formar una figura porque estamos pegaditos al eje de giro y solamente hay que calcular una integral. Entonces ya teníamos la fórmula que es la integral de a hasta b de pi por el radio al cuadrado respecto a x. Y el radio acabamos de identificarlo, es x al cuadrado. Al hacer girar la región, se forma nuestro sólido de revolución. Estamos girando alrededor del eje x. Y si cambiamos un poquito la perspectiva de la figura, se observan los discos que están formando el sólido de revolución. Para hallar su volumen, es una integral definida que debe ir de 0 a 2, que son los límites de nuestra región, tomados en el eje x, pi por el radio al cuadrado, que ya lo teníamos, es x al cuadrado, e integramos respecto a x porque el giro es en x. Entonces tenemos pi y la integral de 0 a 2 de x cuarta respecto a x es una integral directa, x quinta entre 5, evaluamos de 0 a 2 y multiplicamos por pi. Entonces nos va a quedar pi por 32 quintos y esos son 32 quintos de pi y son unidades cúbicas de volumen. Hay que recordar que si el giro es en x, se integra respecto a x, se toman límites en x sobre la región y el radio se mide de manera vertical, siempre del eje de giro hacia donde está la función. En el siguiente ejemplo, ahora es y igual a x cúbica, y igual a 8 y x igual a 0, las curvas que limitan la región. Y el giro va a ser alrededor del eje y. Entonces, para dibujar la región en el plano, si consideramos y igual a x cúbica y igual a 8, y sustituimos aquí el 8 en y, nos queda la pareja 2 con 8. Si consideramos y igual a x cúbica y x igual a 0, al sustituir aquí el 0, nos queda el 0, 0. Y si consideramos y igual a 8 y x igual a 0, tenemos la pareja 0, 8. Entonces tenemos los tres vértices de la región. Aquí está la pareja 2 con 8. Aquí está el 0, 0. Y de este lado tenemos 0 con 8. Esta línea vertical es x igual a 0. Esta línea horizontal es y igual a 8. Y nuestra curva y igual a x cúbica. Y tenemos cerrada nuestra región. Entonces, ahora hay que observar que el giro lo vamos a dar alrededor del eje de las y. Entonces, nuestro giro
para generar el sólido de revolución ahora es en el eje de las Y. ¿Qué es lo que va a cambiar si antes era en el eje de las X? Bueno, ahora el radio se tiene que medir de manera horizontal porque vamos a hacer giro en el eje Y. Y siempre el radio se mide desde donde está el eje de giro hacia donde esté la función. Entonces es de aquí, del eje Y, hacia esta función que se llama Y igual a X cúbica. Pero como lo estoy midiendo de manera horizontal, necesito a X y no a Y. Entonces, al despejar de Y igual a X cúbica a la X, nos queda que X es raíz cúbica de Y. Eso es lo que mide nuestro radio, raíz cúbica de Y. Y la integral tiene que cambiar, solamente en que ahora es respecto a y que los límites pues los debo de tomar en Y. Pero sigo teniendo pi por radio al cuadrado y el diferencial de Y ahora representa el grosor del disco o la altura de nuestro cilindro. Entonces ya tenemos el radio, es raíz cúbica de y solo hay un radio porque nuestra región quedó pegada al eje Y. Entonces al hacer los giros generamos el sólido de revolución ahora en el eje Y. Y si lo movemos un poquito, aquí se ven los discos que forman el sólido de revolución alrededor del eje Y. Entonces el volumen es una integral que va de 0 a 8, que son los límites para Y en la región, de pi por el radio, que ya lo habíamos obtenido, raíz cúbica de Y, al cuadrado e integrando respecto a Y. Entonces aquí hicimos la operación Y a la 2 tercios. Es una integral directa, nos quedan 3 quintos de Y a la 5 tercios. Vamos a evaluar de 0 a 8 y de hecho solo en 8 porque en 0 queda 0. Y al hacer la cuenta tenemos 96 quintos de pi, unidades cúbicas de volumen. En el siguiente ejemplo, x es igual a 2 sobre y más 1, x igual a 0, y igual a 0, y igual a 3. Tenemos 4 curvas para limitar la región y otra vez es alrededor del eje Y. Entonces, para la región en el plano, como dos de esas curvas son constantes, y igual a 0 y y igual a 3, basta con dibujar las otras dos curvas en estos dos límites para la región, desde y igual a 0 hasta y igual a 3. Entonces, desde y igual a 0 hasta y igual a 3 se dibuja x igual a 0, que es esta línea vertical, y también se dibuja x igual a 2 sobre y más 1, que es esta curva que está aquí. Y entonces con y igual a 0 y con y igual a 3 ya tenemos cerrada nuestra región. Y ahora nos están pidiendo girar alrededor del eje Y. Aquí vamos a hacer el giro. Entonces hay que medir el radio del eje de giro, que es el eje de las Y, hacia donde esté la función. Como estamos pegaditos al eje Y, solo hay un radio y solo va a haber una figura. Entonces el radio me lo va a dar de manera horizontal esta función. Y esta función es x igual a 2 sobre y más 1. Aquí ya teníamos la fórmula para el volumen y ahora es respecto a y porque estamos girando en y. Y el radio ya lo habíamos considerado. Es horizontal y me lo va a dar x igual a 2 sobre y más 1. Entonces, si hacemos el giro, obtenemos un sólido de revolución que ya se dibuja en 3 dimensiones. Y al mover un poquito la perspectiva de la figura, podemos observar los discos que forman el sólido de revolución. Entonces, el volumen sería una integral que va de 0 a 3. Esos son los límites para y en la región de 0 hasta 3. Pi por el radio, que ya lo habíamos obtenido, al cuadrado. Y ahora voy a integrar respecto a y. Sacamos a pi, hacemos operaciones, 4 sobre y más 1 al cuadrado. Vamos a integrar respecto a y de 0 a 3. Entonces la integral es con cambio de variable, menos 4 sobre y más 1. Evaluamos de 0 a 3, de hecho solo en 3, porque en 0 se resta la evaluación. Entonces nos quedaría primero menos 1 y luego 4.
Y al hacer la operación tenemos 3pi unidades cúbicas de volumen. En este último ejemplo tenemos dos curvas nada más, y igual a 1/4 de x al cuadrado y y igual a 5 menos x al cuadrado, y vamos a girar alrededor del eje x. Para la elección en el plano se hace como en el área entre curvas. Si solo tenemos dos, igualamos las curvas, podemos formar una ecuación. En este caso estamos igualando a 0, estamos factorizando además, y encontramos que las curvas se intersectan en x igual a -2 y en x igual a 2. Por lo tanto, basta dibujar ambas curvas desde -2 hasta 2. Y hay que observar que tanto la primera función como la segunda son funciones pares y ambas son porciones de parábola. El giro es en el eje X, es lo que menciona nuestro ejercicio. Y ahora tenemos 2 radios, porque al girar la figura, primero vamos a girar la parábola más grande, 5 menos x al cuadrado, y el primer radio me lo daría esa parábola, que está despegada del eje X. Y el segundo radio también me lo daría la segunda parábola. Entonces tengo ahora 2 radios, voy a tener 2 figuras. Tengo un radio mayor y un radio menor. La fórmula para el volumen, si solamente tenemos una figura, sería esta, pero aquí hay dos. Entonces aquí sí se va a formar una arandela y hay que hacer una diferencia de dos volúmenes que tienen este mismo formato. Entonces el radio mayor sería 5 menos x al cuadrado y el radio menor sería 1/4 de x al cuadrado. Por lo tanto, cuando hacemos el giro de nuestra parábola y igual a 5 menos x al cuadrado alrededor del eje X, se forma esta primera figura. Es un sólido de revolución. Y cuando giramos la otra parábola alrededor del eje X, se forma un segundo sólido de revolución más chiquito. Ahora juntos se ve que el más grande obviamente lo tenemos con la parábola 5 menos x al cuadrado y el más chiquito queda dentro, el de 1/4 de x al cuadrado. Y entonces si quiero el volumen de nuestro sólido de revolución, aquí sí es una diferencia de volúmenes. El más grande menos el más pequeño. Aquí sí se forma una arandela. Entonces voy a hacer una diferencia de volúmenes. Nuestro volumen se puede calcular de -2 a 2 porque recuerden que estamos dando giro en X, o se aprovecha la simetría de la figura y de las funciones que estamos trabajando, que las dos son pares. Puedo poner dos veces la integral de 0 a 2, el primer volumen, pi por el radio mayor al cuadrado, por la altura, menos pi por el radio menor al cuadrado, por la altura, que es el diferencial de x. Y ya teníamos los dos radios. Desarrollamos el binomio al cuadrado, lo reducimos con el otro término y sacamos pi. Entonces me quedan tres integrales directas evaluadas de 0 a 2 y hay que multiplicarlas por 2pi al final. Me queda 25x menos 10 tercios de x cúbica y 3/16 de x a la quinta. Estas son las tres integrales, todas de 0 a 2 y por 2pi. Solo hay que evaluar en 2 porque en 0 todas se hacen 0. Y entonces el resultado al hacer las operaciones nos queda 176 tercios de pi unidades cúbicas. Y aquí si hay una diferencia de dos volúmenes, aquí sí tenemos una arandela. Tenemos dos figuras que se forman y por eso hay dos radios. ¿Por qué? Porque nuestra región plana sí queda despegada del eje de giro. Entonces por eso se forman dos radios. Pero como es en el eje X, se toman límites en X y ambos radios son verticales. Y me lo dan funciones de X y por eso integro con respecto a X.